Buenas tardes. Los invito a ponerse de pie para dar inicio a la sesión. En nombre de Dios y de la patria, se abre la sesión. El señor secretario da la lectura de la cuenta. Presidente, en cuenta se ha recibido en primer lugar la urgencia que se hizo presente al proyecto de ley que modifica la ley 21.091 para prohibir que la rendición de evaluaciones y la entrega de títulos sea condicionada al pago de deudas arancelarias contraídas con las instituciones de educación superior. Fue una cuenta que se dio el miércoles pasado en la sala y es en carácter de urgencia suma. Y se luego, agrega al expediente del proyecto. Y luego hay una solicitud de audiencia del Directorio Nacional de la Asociación Nacional de Funcionarios y Funcionarias de la Superintendencia de Educación, ASUME, en el cual solicitan ser recibidos por la Comisión para dar a conocer la situación que viven debido a la constante sobrecarga laboral que ha ido en aumento y a la disminución de la dotación de servicios, generando el agobio, estrés y mal clima laboral. Recordar que esta misma solicitud de audiencia fue hecha llegar a la cuarta subcomisión especial mixta de presupuesto. Y en esa instancia la subcomisión, en ese momento presidida por el senador Insulza, quedó de recibir en audiencia a estos funcionarios cuando correspondiera la discusión presupuestaria, sí, de la partida correspondiente de la Superintendencia de Educación, porque obviamente la ejecución presupuestaria fue una actividad, más bien dicho, más rápida la que se hizo por esta instancia y en consecuencia de este tema quedó de ser resuelto de esa manera, por la Subcomisión Especial Mixta de Presupuesto. Muy bien, pero tenemos también esta solicitud, así que la vamos a tener presente a ver si es posible recibirlo en una fecha próxima. Muy bien. Damos la bienvenida al señor Ministro de Educación. Bienvenido, Ministro. Mucho éxito en sus nuevas responsabilidades frente a un desafío que es grande y que es complejo, así que le deseamos desde ya mucho éxito. Bienvenido Alejandra, la subsecretaria de Educación, y el equipo que los acompaña. Saludo a la senadora Yarna Proboste, a la senadora Carmen Gloria Aravena, al senador Gustavo Sangüesa. Y sin más, le ofrecemos la palabra, ministro, para que usted inicie su exposición respecto a las prioridades y agenda legislativa bajo su gestión. Tiene la palabra. Gracias, presidente. Y por su intermedio saludar al senador Sangüesa, a la senadora Aravena, a la senadora Proboste y también a todos los funcionarios del Senado. Para nosotros es muy importante poder tener este primer intercambio, sobre todo en orden de poder ir generando un esfuerzo de coordinación y de priorización del trabajo conjunto entre el Ministerio de Educación y el Senado. Hay muchos desafíos, muchos. El sector educativo siempre está en permanente tensión y desafío, pero yo diría que particularmente ahora tenemos mucho más demanda a propósito de la implementación de algunas leyes como la nueva educación pública, a propósito también del desafío de la reactivación y recuperación de aprendizajes. Es decir, hoy día estamos en un escenario particularmente delicado en el que se requiere de mucho esfuerzo de colaboración, de mucho diálogo y sobre todo de mucha acción. Dicho eso, vamos a revisar ahora una presentación con el proceso de instalación que hemos vivido en el Ministerio hasta ahora, con criterios orientadores del trabajo legislativo que queremos plantearles y proponerles a ustedes como comisión, con los ejes sobre los cuales queremos reorganizar y reordenar la agenda legislativa también, prioridades para el segundo semestre de este 2023 para trabajar con la Comisión de Educación del Senado. Y aquí me quiero detener, más que la agenda legislativa completa, porque eso es algo que estamos revisando y mirando y nos va a tomar un poco más de tiempo. Llevamos un poquito más de una semana con un frente climático, con movilizaciones de por medio, entonces aún no hemos terminado de hacer el proceso de priorización legislativa completa, pero sí queremos ya proponerle una agenda para este segundo semestre. Y obviamente también quiero referirme al plan de reactivación educativo, que es para nosotros un eje central y estratégico como Ministerio. Respecto al proceso de instalación, sin duda que ha sido marcada por los conflictos gremiales. El día del cambio de mando tuvimos la movilización de las trabajadoras de Integra fuera del Palacio de la Moneda. El día de hoy
Tuvimos también movilizaciones en el sector, de hecho ingresaron a las dependencias de la Subsecretaría de Educación Parvularia, ahí hubo algunas situaciones bien lamentables, pero estamos en un proceso de diálogo. Nosotros hicimos, al día o 2 días de haber llegado, le hicimos una propuesta que fue bien recibida por las dirigentes, pero finalmente fue rechazada por las bases, y el día de hoy aún tenemos agendada, estamos evaluando obviamente, pero tenemos reunión durante el día de la tarde para poder seguir avanzando en darle solución. Lo propio con el Colegio de Profesores, lo conversábamos antes de iniciar esta sesión, donde el trabajo con el magisterio viene ya hace mucho rato. Hay temas de priorización que tienen ellos en su agenda, como la deuda histórica, como los temas de violencia contra los profesores que se están dando hoy día en el contexto escolar, como el tema de las menciones a educadoras de párvulo y también para educadores diferenciales, entre otros temas que son parte de la agenda del magisterio, y nosotros nos comprometimos el día de mañana enviar una carta de respuesta nueva, digamos, para que podamos ir achicando la brecha que hay entre la expectativa y lo que nosotros como ministerio hemos ofrecido hasta ahora. Recordar que esta última fue la quinta carta de respuesta del ministerio. Y en ese contexto, a nosotros nos es muy importante poder, ojalá, cerrar en los próximos días, entendiendo que el mecanismo deliberativo del magisterio es complejo y tiene su tiempo, ¿no? Pero vamos a hacer todos los esfuerzos que tenemos a nuestro haber como gobierno de poder cerrar este conflicto para poder pasar a lo que es importante, ¿no? Que es la reactivación educativa y la recuperación de aprendizaje. Además, estuvimos en el análisis de la ejecución presupuestaria en estos primeros días. De hecho, nos correspondió hacer esta discusión en la comisión mixta en la semana pasada. Fue justo además en paralelo a la crisis climática, que también es parte de la agenda de urgencia que hemos levantado. Dos frentes climáticos muy complejos, sumados además al escenario de los incendios en el verano, más un deterioro natural de la infraestructura escolar que lleva mucho tiempo sin mayores intervenciones, ¿no? Por otro lado, servicios locales que les cuesta implementar y ejecutar el presupuesto en materia de inversiones, se nos genera un escenario delicado. Entonces, para nosotros temas como la recuperación de infraestructura, que es algo que tiene que estar muy en el centro. De hecho, estamos pronto a hacer ya la entrega de la convocatoria, de la última convocatoria de infraestructura. Son cerca de 100.000 millones de pesos que van destinados a ello, más el tema de financiamiento, que para nosotros tiene 2 caminos, lo vamos a ver más adelante. Una agenda larga que busca abordar los temas estructurales en materia de financiamiento. Me parece, y creo que alguna vez lo conversé con usted siendo subsecretario de Educación, senador, respecto a que yo evalúo que hoy día tenemos condiciones que antes no teníamos. Hoy día todo el mundo está de acuerdo con que el financiamiento tal como está no da. Y esa es una discusión que hace unos años atrás no era parte de las posibilidades, ¿no? Queremos aprovechar esa ventana y por eso es que nos ponemos el desafío de intencionar un proceso un poco más profundo en materia de financiamiento para todos los niveles, por cierto, pero en particular para el sector educativo escolar. Pero también esto requiere medidas de corto plazo. No nos podemos quedar mirando de aquí a 10 años más. Eso es un camino que creemos que hay que hacer, pero también creemos que tenemos que enfrentar el desafío de hoy ponerle atajo al desangramiento que están viviendo muchos sostenedores en el sistema educativo y que nos tienen en un escenario bien complejo, porque finalmente cuando no hay pago de remuneraciones completas, cuando se adeudan previsión, cuando se adeuda caja de compensación, cuando se generan estas distorsiones en el sistema, evidentemente que la reacción en el corto o en el mediano plazo es la paralización de actividades. Y si estamos frente a paralización de actividades, estamos frente a la pérdida de clases. Entonces, creemos nosotros que tenemos que tener una agenda en materia de inversión en infraestructura, en materia de financiamiento a largo y a corto plazo, en el tema de mejoramiento del funcionamiento de los servicios locales, pero de manera radical, entre otros asuntos que consideramos nosotros son condiciones habilitantes para el proceso de aprendizaje. Lo que no quiere decir que sea una cosa y luego la otra, son cosas que tienen que ir avanzando en paralelo. Por otro lado, también hemos estado reorganizando el trabajo legislativo, eso lo vamos a ver más adelante en la presentación, y obviamente que queremos reforzar la relevancia del plan de reactivación educativa, obviamente siempre abierto al cambio, a la mejora, a recoger sugerencias, inquietudes, reorientaciones si es necesario, a partir de lo que ya se ha estado haciendo. Luego, respecto a los criterios orientadores, nosotros vemos que estamos en una primera etapa, en realidad se traslapan las etapas, ¿no? Pero en primer lugar hemos estado analizando los proyectos que están en trámite
la evaluación de las cargas de trabajo en el Congreso Nacional, porque efectivamente no es trivial bombardear de proyectos, pero tampoco podemos estar en sequía legislativa. Y nosotros necesitamos buscar un equilibrio que nos permita establecer un flujo que haga o genere un círculo virtuoso entre lo que va ocurriendo en el Senado y en la Cámara para poder ir avanzando en bloque, ¿no? Y eso implica definir prioridad y también estimación de los flujos legislativos. Estamos en ese proceso. En un segundo proceso está el trabajo prelegislativo, donde nosotros vemos como fundamental el diálogo con los parlamentarios y parlamentarias, con instituciones del sector, actores sociales, organizaciones de la sociedad civil, con los trabajadores y trabajadoras de la educación, en fin, con el objeto de poder ir elaborando y tramitando los proyectos que mejoren el aseguramiento de derechos en todos los niveles. Nosotros vemos que hoy día hay varios proyectos que se están discutiendo, hay que ordenarlos, probablemente incluso con un esfuerzo sintético podemos fusionar algunos de ellos y poder darle una economía legislativa mucho más adecuada. Y eso implica generar proyectos de ley o indicaciones a proyectos de ley que hoy día se están tramitando, reconsiderar mensajes y mociones en trámite y, por cierto, el mejoramiento continuo de la ejecución presupuestaria del Ministerio. Respecto a los ejes del trabajo legislativo, lo primero es el eje de convivencia, bienestar y seguridad en espacios educativos. Ahí hay varios proyectos de ley, la mayor parte de ellos iniciados en moción, incluso algunas mociones que han sido indicadas por el Ejecutivo y patrocinadas por el Ejecutivo, donde consideramos la importancia de refundir estos diversos proyectos de ley en un solo proyecto estructurante del desafío de la convivencia, el bienestar y la seguridad de los espacios educativos. Ahí creemos que hay que hacer un esfuerzo muy importante y desde ya, presidente, y por su intermedio a los demás miembros de esta comisión, quiero hacer la invitación a que podamos estructurar desde ya un trabajo colaborativo entre los asesores, tanto de ustedes como los nuestros, para poder ir avanzando rápidamente en este ejercicio, si ustedes lo tienen a bien. Luego, el sistema de financiamiento de la educación en los 3 niveles, donde vemos primero una agenda corta y larga en el ámbito escolar, que es la que explicaba recién. No queremos renunciar a la posibilidad de tener un sistema mucho más racional, adecuado. La hipótesis siempre ha sido, no se necesitan más recursos. Hay que definir mejor cómo se gastan esos recursos, ¿no? Hay que ser más eficiente al sistema. Sin duda que uno no explica cómo faltan recursos en el sistema cuando tenemos emposados cerca de 500.000 millones de pesos en el CEP, ¿no? Eso es un ejemplo de que los instrumentos no necesariamente están bien concebidos. En segundo lugar, el financiamiento, el nuevo sistema de financiamiento más el plan de condonación en el marco de la educación superior. Y en tercer lugar, el plan de modernización de la educación parvularia, que también busca acortar brecha, acercar y aproximar los montos que se entregan tanto en Integra como en Junji como en el sector BTF, donde hoy existen brechas. Para eso se ha avanzado precisamente en los estudios de brecha para formular propuestas en esa dirección. Por otro lado, tenemos una agenda docente donde en primer lugar tenemos la deuda histórica, que es un tema importante, compromiso de gobierno, ratificado además por el presidente en la cuenta presidencial del 1 de junio. Ahí tenemos un gran desafío, es uno de los puntos de la agenda con el magisterio a propósito del paro, y obviamente queremos avanzar decididamente en aquello. Por otro lado está el proyecto de doble evaluación que está en tramitación en el Senado, de hecho está para votación en sala. Nosotros queremos también apurar el trabajo con los asesores de ustedes para poder cerrar los temas que estaban pendientes, que no permitían quizás avanzar más rápido en esto, sobre todo, presidente, porque los ciclos evaluativos están muy próximos. Esto tiene un timing. Si no sacamos el proyecto y lo promulgamos antes de octubre, vamos a tener ahí un desfase con los ciclos evaluativos de los mismos profesores. Por otro lado, también tenemos que se están trabajando, y de hecho ya hay harto avance, en materias de atracción y retención para docentes. Esto es una cuestión de profunda importancia y preocupación del Ministerio, dado que sabemos que tenemos una situación crítica donde faltan profesores y profesoras, y educadoras de párvulo también, ¿no? Tenemos una proyección que de aquí al 2025 podríamos llegar a tener un déficit de 25.000 profesores y profesoras, sobre todo en determinadas áreas del conocimiento y en determinadas regiones del país, y también de 6.000 educadores de párvulo aproximadamente. Entonces aquí hay un esfuerzo que hay que hacer tanto respecto a las propias instituciones de educación superior y algunos cambios normativos en ese sentido, como también en medidas que apunten a la retención y a la atracción de nuevos talentos, ¿no? Y a retener a los buenos profesores y a los profesores en general en el sistema. De hecho, recuerdo que siendo subsecretario de Educación me tocó
estar en el CPIP en la entrega de los resultados de los procesos de evaluación, y una de las cosas que se identificaban es que la media de duración en el sistema de los profesores había bajado durante el periodo de pandemia. O sea, los profesores duran menos en el sistema que antes, ¿no? Por otro lado, tenemos mejoras institucionales en todos los niveles, en materia de modernización. Por cierto que es importante el trabajo en educación parvularia, donde hoy día vemos que hay duplicidad en las postulaciones, vemos que no dialogan los sistemas tanto de Integra como Junji como BTF. Queremos avanzar hacia un sistema de admisión que ordene la oferta educativa, precisamente porque hoy día pasan cosas como, por ejemplo, que tenemos duplicado en el sistema a niños y niñas que están ocupando cupos que en realidad no se están utilizando y que la normativa permite solo que sean liberados sus cupos una vez que los apoderados van a hacer la liberación del cupo. Cosas como esas no nos pueden ocurrir, son distorsiones complejas que evitan finalmente la expansión del sistema. O, por ejemplo, en el ámbito mejor institucional en todos los niveles, lo que tenemos que hacer en materia de nueva educación pública, donde nosotros vemos a lo menos dos caminos. Por un lado, tenemos hoy día el desafío de generar cambios y ajustes en el marco de la Ley de Presupuesto 2024, particularmente en materia de glosas, y por otro lado tenemos el desafío del proyecto de ley que está ingresado ha tenido harta audiencia. Queremos hacernos cargo de aquello para efectos de poder mejorar lo que allí se presentó en el mes de abril. Pero nos parece complejo que de abril a la fecha todavía ese proyecto no haya avanzado, considerando lo estratégico que es. Así que también queremos darle un fuerte impulso en ese sentido. Y en educación pública, naturalmente, lo que señalaba recién, tenemos que hacernos cargo administrativamente y legislativamente del funcionamiento de los servicios locales, y para eso la ley de presupuesto es importante. Así es como llegamos a las prioridades legislativas del segundo semestre de este año para el trabajo con el Senado. En primer lugar, tenemos el Sistema Único de Evaluación Docente, proyecto que consolida el sistema de reconocimiento y profesión del desarrollo profesional como un único sistema general, racionalizando el sistema, generándole ahorro, pero también generando un escenario de menos agobio al profesor y profesora, ¿no? Dándole en ese sentido más sentido al proceso formativo en el marco del desarrollo profesional, sobre todo inserto en el marco de la Ley de Desarrollo Profesional Docente. Acá lo que nosotros buscamos es acelerar la discusión y sentar a nuestros equipos para poder terminar este trabajo de indicaciones por los tiempos del ciclo evaluativo que explicaba recién. En el mes de octubre ya se nos genera un deadline para que esto pueda tener una aplicación pronta, ¿no? En la tarea inmediata está la votación en sala y culminar el trabajo de indicaciones. Nosotros esperamos que esto lo podamos terminar antes del 18 de septiembre, haciendo un esfuerzo de trabajo intenso de nuestro equipo y, por cierto, también de esta comisión. Luego tenemos convivencia, bienestar y seguridad en los espacios educativos, donde buscamos ordenar el trabajo legislativo en la materia. Hay varios proyectos dando vuelta. Creemos que es importante hacer el ejercicio de fusionar, de sistematizar, de coordinar lo que está hoy día en diversos proyectos de ley. Y eso implica, obviamente, revisar los proyectos que actualmente están en trámite. La mayor parte de ellos iniciados en moción, ¿no? Y eso, obviamente, lo que busca de parte nuestra es recoger las propuestas parlamentarias que se han vertido sobre la materia, que son muchas, ¿no? Acá quiero decir, y quiero detenerme un segundo, este es uno de los temas que más preocupa hoy día al Colegio de Profesores en el marco de la discusión que no tiene que ver con temas económicos. Y en la valoración y la protección del profesor, profesora en los contextos escolares que se han visto bastante vulnerados en el último tiempo. Y por último, obviamente, la elaboración de indicaciones y propuestas de refundir proyectos de ley. Nosotros creemos que sería bueno tener un gran proyecto de ley, un marco mucho más estructurante y global para abordar estos temas, ¿no? Esperamos poder avanzar rápido en esto y estamos pensando que la temporalidad debería ser ya al retorno de fiestas patrias, más cercano hacia fines de septiembre, principios de octubre, ¿ya? Solo estamos hablando de proyectos que están en el Senado, ¿ya? Luego tenemos nueva educación pública, que esto es lo que nosotros esperamos dedicarnos de lleno, entendiendo que tenemos en paralelo una discusión que va a comenzar también en el mes de octubre, a fines de septiembre, que es la ley de presupuesto. En la ley de presupuesto tenemos harto que mejorar en materia de glosas, ¿no? Y por tanto vamos a estar trabajando en aquello, que es como la solución para lo inmediato. Pero tenemos el proyecto de nueva educación pública que ha sido bien discutido. Entiendo que han habido muchas audiencias desde abril a la fecha. También sé que hay harta opinión crítica respecto al contenido del proyecto y nosotros queremos hacernos cargo de aquello. Por lo tanto,
queremos sistematizar el análisis realizado por la Comisión de Educación del Senado, de preferencia con ustedes, en el sentido de también colaborar nuestros asesores para que esto pueda ocurrir más o menos rápido, y desarrollar un trabajo técnico para una eventual indicación que podría llegar incluso a ser una indicación sustitutiva. No, lo ponemos como una alternativa, no necesariamente tiene que ser una indicación sustitutiva, pero sí entendemos que hay ajustes, cambios robustos que en la evaluación de la propia comisión y de las audiencias que han habido y también del análisis que hemos hecho nosotros se requiere de una intervención importante. Y obviamente que necesitamos priorizar materias que mejoren también la implementación y eso va a quedar tanto reflejado en la discusión de la ley de presupuesto como en la discusión de la ley de nueva educación pública, que como decía recién esperamos que desde octubre a diciembre estar concentrados de manera casi exclusiva en aquello por la importancia estratégica que tiene. Dicho eso, respecto a la agenda legislativa, me gustaría entrar brevemente en plan de reactivación educativa. Esta es la respuesta del Ministerio de Educación frente al desafío país, y yo diría que mundial incluso, en materia de reactivación. ¿Qué cosa? Ok. Me imagino, y lo espero con ansias. Y bienvenidas, por cierto. Sí, presidente. Entonces, lo primero es las cifras que nos dejó la pandemia, ¿no? Aumentó en un 75% las denuncias de la superintendencia que tienen relación con convivencia escolar, particularmente con maltrato físico, psicológico entre estudiantes, situaciones de connotación sexual. Son áreas de mayor aumento respecto al periodo 2018-2019. Eso es algo que nos tiene que llamar profundamente la atención y más allá del diagnóstico, como lo señaló la senadora Proboste, tenemos que pasar a la acción y actuar rápido además, porque además esto es un tema que ya está diagnosticado desde antes de asumir el gobierno el 11 de marzo del año pasado. Por otro lado, tenemos pérdidas y brechas de aprendizaje importantes también, quedaron reflejados los resultados del CIMSE, pero es algo que tiene un canal de respuesta también en el marco de la reactivación. Por otro lado, el aumento de la inasistencia grave, que sin duda es algo que nos dejó profundamente conmocionados el año pasado, el nivel de ausentismo escolar que se generó y particularmente la cantidad de estudiantes con una asistencia inferior al 85% es de preocupación, porque además son precisamente esos niños y niñas los que están más cerca de la desvinculación educativa y eso es algo que a nosotros nos tiene que llamar a la acción rápidamente. Y también, por cierto, el ausentismo docente durante el año 2022 en comparación a los datos prepandémicos, ¿no? Entonces, en primer lugar, buscamos impulsar una respuesta integral y estratégica para la reactivación educativa expresada en este plan, que tiene algunos objetivos más específicos, ¿no? Por un lado, la convivencia y la salud mental, que si bien es cierto, tiene un componente formativo, por cierto, porque como dice una parte de nuestro plan, a convivir se aprende, y es parte de los aprendizajes de nuestros estudiantes, también creemos que tiene un componente habilitante, pues cuando las comunidades educativas están tensionadas por conflictos internos, también es un escenario en que no se favorecen precisamente los aprendizajes. Todos sabemos que los buenos climas de aula son probablemente el factor más incidente en los aprendizajes en lo que a la escuela corresponde, ¿no? Y es por eso que hemos puesto un acento importante acá, principalmente a través de algunas acciones que hemos desarrollado, como por ejemplo el plan A Convivir se Aprende, que partió el año pasado en 60 comunas que priorizamos precisamente junto a los sostenedores, identificando las comunas con una mayor tasa de denuncias en la superintendencia, identificando también aquellas comunas con mayor hechos de alta connotación en materia de violencia o de convivencia o de alguna afectación socioemocional que se haya dado en esas comunas. Como no recordar el caso del estudiante que se suicidó en Santa Cruz, precisamente en medio del patio, ¿no? Esa fue una de las situaciones más críticas que vivimos el año pasado. En segundo lugar, el fortalecimiento de aprendizaje como objetivo específico del plan, que tiene que ver con fortalecer la acción pedagógica de las comunidades educativas, entregando recursos, herramientas, estrategias curriculares. Para ello, estamos hoy día en un trabajo focalizado tanto en el lenguaje como en matemática, que es donde queremos poner un acento muy relevante. Un tercer aspecto es precisamente la asistencia y la revinculación educativa, que consideramos que es estratégico, ¿no? La única forma de garantizar aprendizaje es garantizando las trayectorias educativas de nuestros estudiantes, asegurarnos que estén en los establecimientos educativos, que asistan, y eso es un desafío
muy estratégico para efectos del cumplimiento de los objetivos anteriores. Algunas metas que nos estamos planteando de aquí al 2026, una de ellas es reducir en un 10% la tasa de ausentismo docente, alcanzando una tasa de un 34%, que es volver a los promedios del 2018-2019, ¿no? Es una tarea difícil, la verdad es que la tasa de licencias médicas ha aumentado considerablemente, que es parte también de los desafíos financieros que tiene el sistema, ¿no? Que el tema del... Ustedes saben que no se recupera 100% la licencia médica, pero hay que pagar el reemplazo, en fin. Pero acá creemos que hay un problema que trabajar junto al magisterio, en particular, justamente a propósito de lo que hablábamos en la primera parte, generando condiciones estructurales para un mejor desenvolvimiento dentro de las comunidades educativas, favoreciendo un bienestar docente mucho mayor y estructurando un apoyo desde el Ministerio de Educación para eso. En segundo lugar... Ministro, perdón, una precisión sobre la lámina, sobre el ausentismo anterior, docente. ¿Sí? ¿El ausentismo hoy día es de 38-39% o es de 44%? No sé si la meta es reducir en 10 puntos o es reducir en 10%. ¿Tiene el dato de cuánto es? La meta de la propuesta completa es reducir en un 10%, pero ya ha disminuido. Por lo tanto, hoy día la brecha no es de un 10%. ¿Exactamente cuánto es, subsecretario? 28 es lo que teníamos antes, 28%. Lo que había antes. Antes de la pandemia. Igual es alto. Es alto. O sea, todos los estudios que se han referido a bienestar, condiciones ergonómicas del desempeño en la labor docente, concluyen de que el sector docente, cuando uno lo compara con la misma población en edad y ciertas funciones, tienen siempre mayores tasas de licencias médicas. Eso es algo que es así desde hace muchos años. Me tocó trabajar en un estudio junto a la Universidad Católica precisamente respecto a eso, y desde el Colegio de Profesores justamente, y los datos eran bien robustos en ese sentido y consistentes. Bueno, en segundo lugar está el tema de convivencia y salud mental, donde estamos trabajando en el diseño e inclusión de cuestionarios anexos al CIMSE para poder tener mayores antecedentes para que proyectemos una meta tentativa hacia el 2026, o algo que queremos hacer ahora ya para poder estructurar una propuesta en materia de meta para convivencia y salud mental, que por cierto no es fácil. Y en materia de revinculación y permanencia, queremos alcanzar una revinculación anual promedio de 45% de estudiantes entre 6 y 21 años y aumentar la tasa de permanencia, es decir, de retención, en un 98,6%, ¿no? Luego, respecto a la matrícula en el nivel inicial, queremos llegar a una cobertura del 56% en niños y niñas que están en edad de participar en el nivel parvulario, que era equivalente a la del 2019, es decir, 4 puntos porcentuales más que el 2022. Y por último, en materia de asistencia, recuperar el promedio de asistencia de los estudiantes a clases a los niveles previos a la pandemia, pasando del 83%, que es el promedio del 2022, que sabemos que tuvo un escenario mucho más complejo, al 89% al año 2025, el cual aún así no llega a los niveles prepandémicos, ¿no? El promedio, si no me equivoco, era del 91% antes de la pandemia, que aún así es aún bajo, ¿no? O sea, teníamos niveles de presencialidad baja, post pandemia son dramáticos, ¿no? Y evidentemente uno de los objetivos principales también está en disminuir la inasistencia escolar grave. Mientras menos estudiantes tengamos bajo el 85% de asistencia, más probabilidades de retención tenemos, y por cierto es algo que en lo que nos jugamos la vida de muchos niños y niñas. Esto es particularmente importante y va a tener una especial atención por parte nuestra. Por lo tanto, las metas que nos estamos proponiendo para el 2026 implica que más de 500.000 estudiantes superen la categoría de inasistencia grave mejorando su asistencia. Y en el nivel inicial también nos proponemos disminuir la inasistencia grave, que vuelvo a decir, es inferior al 85%, para pasar de 88% a 81% en sala cuna, nivel medio heterogéneo. Yo creo que al revés, ¿no? 81 a 88. El 81% actual al 88% futuro. Ahí está inverso. ¿O estaba bien? Ah, bajarla en asistencia, cierto. Error mío. Presidente, sí, tenemos reunión con Integre más ratito.
Presidente, es lo que nosotros podemos hoy día comentar, proponer en materia de metodología, algunas prioridades que son las que están desarrollándose hoy día en la Comisión de Educación del Senado. Sin duda que esto requiere también de otros esfuerzos estructurales que se van a expresar también en el trabajo legislativo y que estamos preparando para tener un ciclo en el caso de la Cámara de Diputados, de manera tal que podamos establecer un buen flujo para ordenar el conjunto de propuestas que tenemos en materia educativa, no solamente en educación escolar, sino también en educación inicial y educación superior. Presidente. Muy bien, muchas gracias, ministro. Ofrezco inmediatamente la palabra a la señora senadora, al señor senador, para las consultas, inquietudes, exposiciones que quieren hacer. A ver, senadora Carmen Gloria, senadora Yasna, senador Sangüesa. En ese orden, entonces. Senadora Carmen Gloria Aravena, tiene la palabra. Primero agradecer y darle la bienvenida al ministro. Esta es una comisión, además, que sesiona 2 a 3 veces a la semana. O sea, hay un compromiso de parte de los integrantes de apoyar y de hacer todo lo posible por sacar adelante la educación en Chile. 2 observaciones. Una, que me porté medio desordenada porque pregunté ahí por la SEP, porque ese es otro proyecto que tenemos pendiente, que igual hay un tema ahí con la educación especial, pero me imagino que lo iremos a abordar en su minuto, pero sí faltó eso. Y en relación al tema de convivencia, que me alegro que usted lo haya tomado con tanta fuerza, yo le voy a relatar solamente, no voy al nombre, pero de un profesor de matemática que ya tiene muchos años en un pueblo en mi región, en Araucanía, que me dice, ya no voy a esperar ni siquiera el bono retiro, me voy. Y yo le digo, o sea, porque profesores de matemática no es que abunden en las comunas chiquititas, pero estoy tan cansado porque realmente el ambiente en la educación está tan complejo que me siento, no tengo herramientas para poder enfrentar a los alumnos, sobre todo con un ramo que todos sabemos es complejo, como química, física, ¿cierto? Son bien áridos. Entonces, se lo hago la referencia porque hace pocos días fui invitada a un encuentro que hubo en la Universidad de la Frontera, el cual estuvo la Seremi de Educación allá presente, donde participaron alrededor de 400 entre profesores y encargados de convivencia escolar en un programa que se está implementando a través del Ministerio de Educación de habilidades socioemocionales, con metodologías bien innovadoras que justamente tienen 2 enfoques. Uno, el preparar a los profesores para trabajar con esta metodología que es muy bonita, además que la conozco en detalle, que tiene que ver un poco con la ontología del lenguaje, con varios aspectos de aprender haciendo, etcétera, pero también hacia los niños. O sea, esto es como aprenden los profesores, pero van aplicando inmediatamente su aprendizaje y me pareció que es una herramienta muy, muy necesaria. No estamos inventando la rueda, estas cosas se hacen en otros países hace muchos años, pero muchas veces queremos que los niños aprendan matemáticas, ciencias duras. Yo soy agrónomo, por supuesto que a mí me encantaría que todos aprendan química, pero el aprendizaje es un proceso bastante más complejo que aprender de memoria, sobre todo estos temas. Entonces, la metodología que ellos están aplicando no solamente abordan el aprendizaje duro de conocimiento, sino que también otras habilidades que les permiten aprender de una manera distinta, relacionarse de otra manera y finalmente mejorar el clima digamos, del establecimiento educacional. Entonces son profesores más contentos, más felices, pero también niños que empiezan a administrar sus emociones de una manera mucho más amigable, que es uno de los grandes problemas que tenemos. Entonces, yo quisiera que el ministro, la subsecretaria, quizás podamos en algún minuto, porque a veces en esta carrera de sacar proyectos y todo nos perdemos un poquito de estos buenos ejemplos que se están realizando a nivel nacional en comunas pequeñas, de escasos recursos. La Araucanía no brilla, digamos, por digamos, ofertas tan magníficas educacionales en términos de los recursos son escasos, son muy rurales, la mayoría de los niños eran de Gorbea, de Pitrufquén, pero la verdad es que fue para mí una experiencia muy satisfactoria y creo que esas son las cosas donde debiéramos colocar el foco porque está funcionando. Y vi profesores muy contentos, muy motivados y creo que es la manera. O sea, hay maneras, no es que no tengamos instrumentos, eso solamente, presidente. Muchas gracias, senadora Carmen Gloria Aravena. Senadora Yasna Proboste. Muchas gracias, presidente. Igual darle la bienvenida al ministro de Educación, a la subsecretaria. Agradecer esta presentación que el ministro ha hecho. Sin duda que es difícil sintetizar
enormes expectativas también que tenemos todos y particularmente el país después de 17 meses perdidos en materia educacional en la administración de este gobierno. Y por lo tanto creo que se requiere también tener una agenda legislativa que sea funcional a enfrentar los problemas, los desafíos actuales y no seguir eludiendo esta responsabilidad o postergar los cambios legislativos que se requieren. Escuché con harta atención la presentación del ministro cuando habla particularmente del eje en el trabajo legislativo, en el primero, en el de convivencia, bienestar y seguridad en espacios educativos. Nos parece muy relevante porque este es uno de los temas que conecta con las preocupaciones que tienen las familias, que tienen también los docentes, los propios estudiantes. Sin embargo, lo que el ministro nos dice es que van a fusionar o a coordinar o a presentar indicaciones a los distintos proyectos de ley que hoy día están, y el ministro agrega además la mayoría de ellos iniciados en moción. Entonces, efectivamente nosotros así sabemos que son moción. La pregunta es si la indicación que va a hacer el Ejecutivo trae aparejados recursos. Eso es lo que es la discusión que ha tenido trabado una iniciativa que es un proyecto también iniciado en moción, pero que cuando uno mira cómo esto se traduce en nuevas responsabilidades a los establecimientos educacionales, nada de esto viene acompañado de recursos. Entonces, si ya todos sabemos, y el Ministerio hace innumerables reuniones respecto a la crisis financiera, seguir entregando responsabilidades sin recursos, la verdad, es no hacerse cargo del problema. Entonces, yo quisiera en eso señalar en que nos parece bien el que se ponga como un eje de trabajo legislativo la convivencia, pero si esto no viene aparejado de recursos, la verdad, es un titular, es una letra sin música que permita hacer que las cosas cambien en los establecimientos educacionales. Y, por otra parte, presidente, el ministro algo lo planteó en que hoy día se requiere una ley de presupuesto para el año 2024 que incorpore recursos reales para hacerse cargo de la pérdida de aprendizajes en nuestro sector educacional, con iniciativas mucho más masivas de lo que hoy día estamos viendo por parte del Ministerio, en que son iniciativas más bien de macetero que de esfuerzo por generar cambios y hacerse cargo de las dificultades en materia de pérdidas de aprendizaje que ha afectado al sistema escolar. Entonces, claro, esto implica mayores recursos para empezar a mejorar la calidad educativa en los colegios en general y en la escuela pública en particular. Y ojalá que pudiésemos tener una mirada de más largo plazo, que ojalá incluso pueda trascender solo a esta gestión. Pero, presidente, mire, no puedo no dejar de mencionar y pedir algunos antecedentes adicionales por problemas pendientes y cuya falta de solución, en nuestra opinión, deteriora también la confianza. Deteriora la confianza en el sector. Y me refiero a un tema y refuerzo también lo que había planteado la senadora Aravena, en que el atraso que tiene hoy los incentivos al retiro tiene que ver con esta pérdida de confianza. Se han enviado sendos oficios, me imagino que no solo por parte nuestra en el Senado, sino también por la Cámara, no solo por nosotros que integramos la Comisión de Educación, sino también por otros senadores y senadoras, porque el retraso que tienen hoy el incentivo al retiro de profesores y asistentes de la educación es una situación que es compleja y forma parte de los problemas pendientes que esperan una solución. Respecto del tema de la deuda histórica, lo que nos han planteado nuestros dirigentes a propósito de la situación en la que ellos se encuentran es que la respuesta del Ejecutivo ha sido resolver a fin de año a través del envío de un proyecto de ley que solo vendría a resolver el 25% de los casos que se señalan más críticos. Bueno, no sabemos cuáles son estos criterios de criticidad de los casos, ¿por qué solo el 25%? ¿Qué es lo que va a pasar con el resto? Esto ya llevamos demasiado tiempo, hay además muchos compromisos suscritos en esta materia y lo más reciente es el 21 de diciembre del año 2021
con la condena de la Corte Interamericana de Derechos Humanos al Estado de Chile en esta materia. Entonces, me gustaría si el ministro se puede explayar un poco más respecto de cómo se va a abordar el compromiso del pago a la deuda histórica. En materia de educación inicial, presidente, yo escuchaba al ministro y decía, esto es lo mismo que nos vienen diciendo hace 6 años. Lo dijeron durante 4 años las 2 ex subsecretarias de la administración del gobierno del presidente Piñera, y se lo hemos escuchado durante estos 2 años, estos 17 meses, a las actuales autoridades del sector preescolar. 6 años. Entonces, mire, con un conflicto además que no se resuelve en las calles por parte de las trabajadoras de la Fundación Integra, que dicho sea de paso, no es un conflicto por mejorar sus condiciones remuneracionales. En primer lugar, es un conflicto que está dado por cumplir los estándares que el mismo Ministerio le ha colocado a toda la educación inicial. Y que la Fundación Integra no lo puede hacer porque tiene un déficit de 170 trabajadoras, educadoras de párvulo. Hoy día el decreto 170, que lleva la firma y el timbre del Ministerio de Educación, establece ciertos estándares. Por ejemplo, en que Plaza Las Cunas tienen que estar dirigidas por una educadora. Bueno, para una parte de este país eso no se cumple. Esa es la demanda de Integra. Cuestión que discutimos en la Ley de Presupuesto del año 2023, en el año pasado, para este año, y estaban resueltos. Y la segunda gran demanda tiene que ver con los temas de equidad interna. Entonces, bueno, llevamos ya 17 días, 18 días en esta movilización que es bien inédita en un gobierno de centroizquierda, quiero decirle, presidente. Entonces, creo que sería bueno tener algunas respuestas que pudieran también acompañar en la presentación del ministro. Yo no tengo ninguna duda que a los gremios hay que atenderlo, hay que conversar, hay que acercar posiciones. Y pareciera que particularmente en Integra no ha existido ese acercamiento. No lo digo yo, lo dijeron todas las dirigentes que estuvieron aquí en esta misma mesa, en esta misma comisión, hace algunas sesiones atrás. Tuvieron una alta valoración a su dirección ejecutiva, pero no así a las autoridades del Ministerio. No estaba el ministro, por cierto, en ese momento. Está absolutamente excluido de ese análisis porque no era él el ministro en ese momento. Entonces, creo que para abordar los temas que vienen en la agenda legislativa es necesario tener claridad en cómo se resuelven los conflictos que hoy día están presentes en el sistema, y me refiero a las movilizaciones de las trabajadoras de los jardines vía transferencia de fondos en Atacama, en las dificultades de financiamiento que enfrentan los servicios locales de educación pública y en las movilizaciones que han iniciado los profesores, que, dicho sea de paso, el ministro lo dijo, varios de estos tienen que ver con calidad de la educación. Los profesores ponen los temas de violencia escolar como temas de enorme preocupación, pero también otros que son demandas, y que son demandas que este gobierno además asumió compromisos con ellos en el caso de la deuda histórica y del financiamiento o la condonación en materia del CAE. Entonces, presidente, creo que sería bueno que el ministro nos pudiese ilustrar un poco más respecto de cómo se van a abordar estos conflictos sociales que hoy están presentes, están latentes, y en algunos ya con una cantidad muy significativa de días en la calle, de manera de que uno dice, mire, si nosotros queremos mejorar los indicadores, lo más importante es que seamos capaces de dar respuesta a las demandas que, dicho sea de paso, no son nada distintas de los compromisos que este propio gobierno asumió en esta materia. Y por último, presidente, mire, yo creo que sería muy importante que pudiésemos tener una conversación más en profundidad con el Ejecutivo respecto de algunos temas en los cuales tenemos opiniones personalmente muy distintas en materia de educación pública.
Hoy tenemos 11 servicios locales en funcionamiento. Esta administración ha sido incapaz de resolver los conflictos de 11 servicios locales. No me digan que si no se la han podido con 11, se la van a poder con más. Entonces, aquí la propuesta que ellos hacen en materia legislativa no resuelve los problemas que hoy día tienen los servicios locales. La Secretaría nos ha enviado un consolidado de lo que fueron las exposiciones de los directores del servicio local, que es una parte del problema. Nosotros vamos a escuchar también a los trabajadores de los servicios locales. Pero ya en eso, a pesar de que estaba no es su jefe, digamos, pero es con quien se relacionan, porque hoy día también esta administración ha tomado la decisión en que los servicios locales no se pueden dirigir directamente a la Dirección de Presupuesto, solo lo pueden hacer a través de la Dirección de Educación Pública. Entonces, nos decía el director del SLEP de la Quinta Región, nos ha dicho el director del SLEP de Atacama, llevan 2 meses en algunos casos tratando de, no sé si dije algo que les pareció simpático, no. Llevan 2 meses tratando de resolver y hacer ajustes en materia presupuestaria y no hay respuesta. Entonces, creo que hoy lo que está haciendo la actual administración de la Dirección de Educación Pública es generar una crisis aún más profunda en materia de educación pública a través de los servicios locales en nuestro país. Y en ese sentido, presidente, mire, cuando uno observa y mira el proyecto que ha presentado el Ejecutivo para hacer modificaciones a la Ley 21.040, la verdad, ese proyecto de ley no conversa con los problemas que hoy día tiene el servicio local. Entonces, no nos pidan que un proyecto que no tiene ninguna conexión con los problemas que hoy día enfrentan este Senado sea un buzón y quieran sacarlo rápidamente. Por lo menos nosotros tenemos un alto compromiso con que la educación pública le vaya bien y si seguimos en esta lógica de los servicios locales vamos cuesta abajo en la rodada. Eso. Muchas gracias, senadora. Le ofrezco la palabra al senador Gustavo Sangüesa. Gracias, presidente. Antes que se me olvide, hay una parte que dijo el ministro al inicio de comenzar a trabajar con los equipos técnicos. Creo que hay primero que realizar varias rondas de conversaciones con usted, ministro, y esta comisión para que podamos dar el marco y después se hagan las bajadas que corresponden. ¿Y eso por qué se lo digo? Porque después de 17 meses del gobierno del presidente Boric, para mí ha sido bastante frustrante estar en la Comisión de Educación, donde sentimos que tuvimos toda la voluntad. Yo creo que, no sé si antes había existido la voluntad en una comisión de educación de poder avanzar en mejorar la educación pública y finalmente fueron muchas vueltas y no se concretó absolutamente nada. Y eso obviamente que va en perjuicio finalmente de nuestra educación en general. Entonces creo que es importante que podamos primero tener varias reuniones, ministro, para poder clarificar y profundizar más los planteamientos, porque aquí hacemos una vuelta genérica, pero en el fondo son las bajadas las que finalmente definen el cómo vamos a seguir avanzando. Me alegro que el eje de su presentación haya sido la reactivación educativa y la recuperación de los aprendizajes. Yo creo que eso es algo que es la prioridad de todos los que somos padres y madres en nuestro país y apoderados. También dentro de la exposición habló de la inasistencia grave, ¿cierto? A mí me llama, siempre vemos como el número global. Me gustaría, aprovecho para pedírselo, ministro, si nos pudieran mandar el desglose por tiempo, porque no es lo mismo que un niño que ha faltado al 80% de la clase versus otro que es un promedio. Y también por sector, me refiero a urbano o rural, porque cuando hay deserción escolar en los sectores rurales se debe más bien a razones laborales que de otra índole. Y cuando hay deserción en los sectores urbanos estamos
frente a otro tipo de complejidad. Y eso creo que es bueno que podamos también ahí tomar medidas que vayan en una línea y otra. ¿Ya? Sin duda la convivencia y salud mental y poder tener espacios de protección y bienestar socioemocional es fundamental y es parte de la labor que tiene el Ministerio. Y ahí me gustaría, ministro, si pudiese profundizar de que nosotros tenemos hace varios años establecimientos que han sido secuestrados por grupos anarquistas que finalmente impiden que se le entregue el derecho a la educación a la gran mayoría de esos estudiantes. Entonces, es algo que también tenemos. El ministro anterior dijo, sí, es que eso no corresponde al Ministerio, es la responsabilidad del sostenedor. Pero desde nuestro punto de vista no es responsabilidad solamente del sostenedor cuando ya es algo que se ha ido agudizando y tenemos que ver la manera de cómo lo enfrentamos. En el fondo nosotros tenemos, no se trata solamente de buscar acciones represivas, sino que cómo enfrentamos este tema con mayor profundidad, con mayor altura de mira, cómo logramos rescatar y cómo también nos hacemos cargo de esos niños que son violentistas, porque aquí ellos también tienen que tener la posibilidad de recuperar su derecho a estudiar. Entonces, creo que hay que tomarlo de manera integral y creo que hay una gran responsabilidad del Ministerio. El Ministerio no puede hacer vista gorda y mirar para el lado y decir, no, esto es responsabilidad del sostenedor, yo no me meto. Son parte de nuestros niños que se están educando en nuestro país, por lo tanto tenemos una responsabilidad. Bueno, como bien mencionó la senadora Proboste, el tema de los SLEP es un tema que hemos perdido prácticamente más de un año esperando una propuesta que efectivamente fuera a solucionar la problemática, pero la propuesta que vemos no va en ese sentido. Hay un tema que yo no puedo dejar pasar porque en esa propuesta no viene una solución hacia los trabajadores de los DAEM. Cuando se crea la ley del sistema de educación pública, el sistema local de educación pública, se deja fuera a los trabajadores de los DAEM. Son más de 12.000 trabajadores a nivel del país y no vemos que haya una propuesta para efectivamente hacerse cargo, porque fueron despedidos casi por decreto, o sea, por ley, sin ninguna evaluación, fueron dejados sin trabajo y algo que yo creo que tenemos que aprovechar esta oportunidad para dar una solución más maciza y que efectivamente deje la tranquilidad, puede ser con incentivo al retiro, con término del cargo. Bueno, hay muchas alternativas que han estado sobre la mesa. También, ministro, a mí me gustaría escuchar cuál es su visión sobre dos temas. Una que tiene que ver con los liceos bicentenarios. ¿Ya? ¿Cuál va a ser el camino de ellos? Y también con el sistema de administración delegada, que hay bastante cuestionamiento a lo que viene en la propuesta de la modificación a la ley 21.040. Y también, y usted lo mencionó al pasar, se habló de los fondos CEP. Y ahí habían varias indicaciones, ministro, que tenían que ver con financiamiento a la educación especial, que fueron retiradas por el Ejecutivo y de lo cual nosotros no hemos tenido respuesta. ¿Cuál es la razón que se le quitan? Eran todas indicaciones que tenían que ver con financiamiento. También creo, y yo no sé cuál es su visión de lo que hay un proyecto que se llamaba, que era para el reingreso, que tenía que ver con aquellos alumnos que ya habían, no es los que no volvieron a estudiar, sino que los que ya llevan un tiempo y por lo tanto ya se acostumbraron al sistema de no ir a clase, digamos. Y hay un proyecto que nosotros comenzamos a discutir que tiene que ver con, se llamaba reingreso, que tiene que ver con hacer acciones especiales que vayan enfocadas a reencantar a estos jóvenes, porque tiene que haber un proceso previo, ¿no? Estos son jóvenes que no se pueden reintegrar a la sala inmediatamente porque ya se acostumbraron a no estar en la sala y eso hay que hacer un proceso de acostumbramiento para poder recuperarlo y se hablaba que eran más de 50.000 jóvenes los que a principios de año habían quedado fuera. También, ministro, ¿cuál es su visión del proyecto Sala Cuna? Que es un proyecto que algunos queremos que avance para poder ir
dándole mayor fuerza a la educación temprana. Indudablemente, y todos los estudios dicen que la educación temprana es el gran motor finalmente de los cambios en nuestra sociedad, y es ahí donde el ser humano tiene la mayor capacidad de aprendizaje, y es ahí donde en el fondo se crea la base de todo lo que viene más adelante. Por lo tanto, es para nosotros un proyecto muy, muy importante. Y por último, ministro, hemos visto en los últimos días la gran cantidad de lluvia que ha caído en nuestro país, que obviamente afecta también a nuestro sistema educativo, pero hay otro fenómeno que tiene que ver también con los incendios, y que hemos estado pidiendo la preparación adecuada para este tipo de fenómenos, que finalmente el cambio climático dice que vamos a tener como 2 estaciones en el año, invierno y verano, y vamos a salir de un extremo al otro. ¿Por qué digo esto? Porque muchos establecimientos, yo represento la zona de Ñuble, y también hay representantes de la Araucanía, de Atacama, donde tenemos también mucha educación rural que está expuesta a hacer foco de incendio. Y ahí siempre el trabajo preventivo ayuda mucho, y eso tiene que ver con la limpieza de los pastizales que hay alrededor de esos establecimientos educacionales. Pero eso también implica recursos. Entonces, yo no sé si va a haber una política desde el Ministerio como para ir visualizando este tipo de situaciones. Si va a haber, por ejemplo, un catastro de cuántos establecimientos educacionales están cerca de los ríos, que posiblemente, o sea, para ir pensando con antelación. De hecho, hoy día en la reunión de comité del Senado estuvimos visualizando que tenemos que establecer otro tipo de criterios y que tienen que ver con modificaciones a lo mejor hacia estos estándares en el Ministerio de Obras Públicas, en el propio Ministerio de Vivienda, y eso también se lo traspaso a usted en el sistema educativo, en lo que es infraestructura. ¿Cuántos establecimientos podrían estar en riesgo en caso de que existan nuevas crecidas de los ríos este año o más adelante? Eso, ministro. No. Muy bien, muchas gracias, senador Sangüesa. La senadora Carmen Gloria Aravena quiere complementar su Sí, intervención. pero bien breve, presidente, porque la idea es que nos pueda responder, bueno, que nunca puedo responder todo, porque es mucho, pero básicamente quería solo dejar que, si bien el senador Sangüesa habla de la situación de incendios producto de situaciones del verano, etcétera, etcétera, hay una situación más compleja que se vive en la Araucanía. Hemos perdido varias escuelas, que muchas no son, hay algunas que son privadas, entonces ahí se genera una situación muy delicada desde el punto de vista de la reposición de la escuela. Entonces creo que ahí va a haber que buscar una manera, creo yo, porque, o sea, mientras no resolvamos el problema de fondo, esto va a seguir ocurriendo lamentablemente, y es probable que quizás con algún sistema de garantía estatal especial pudieran reconstruirse. Estoy tratando de dar una solución, porque los seguros allá prácticamente nosotros sabemos que no están funcionando, tengo que ser bien franca. Muy difícil que se asegure, menos en escuela o una iglesia. Hoy día yo creo que es impracticable. Entonces es un tema que hay que ver como para complementar lo que decía el senador, porque estos niños quedan sin lugar digamos, para poder vincularse a la educación, que no es un tema menor, y normalmente son rurales. Lo segundo, bien breve, es que respecto al SLEP, usted plantea aquí una indicación, una probabilidad de indicación sustitutiva. Yo no puedo estar más agradecida de esa oportunidad, porque en estricto rigor nos hemos dado cuenta con el pasar del tiempo. El presidente ha sido muy ecuánime en recibir mucha gente con diferentes opiniones, y está el tema de la administración delegada, que no queda muy claro, digamos, el objetivo en el SLEP. Por otro lado, la posibilidad, claro, van a haber varias mejoras en la ley de presupuesto, pero no son definitivas, y hay problemas administrativos vinculados a las glosas que hay que definitivamente resolver. Como usted bien dijo, hay 500 millones de pesos, 500.000 millones que están hoy día sin poder utilizarse, y la respuesta, dado que no hay instrumento, están ahí, aposados. Entonces, hay cosas que son de falta de recursos, pero muchas tienen que ver con estas limitaciones que tiene la ley respecto de cómo usarlos.
Entonces, eso definitivamente nosotros tenemos que abordarlo. Sería un absurdo que aprobemos la ley con rapidez, pero no nos hagamos cargo de los problemas prácticos que ya todos conocemos y que son muy urgentes. Y lo otro, que sé que no lo va a definir ahora, pero como para que quede dando vuelta, el tema de qué pasa con colegios, que no son los más, son los menos. Por ejemplo, como los que administra una municipalidad de Las Condes, que puede duplicar el presupuesto, que obviamente son muy pocos los municipios en Chile que pueden hacerlo, y que el Estado, digamos, hoy día aporta la mitad, la municipalidad la otra mitad, y pueden trabajar con indicadores de excelencia académica, y efectivamente no hay cómo competir con eso en el buen sentido de la palabra. Entonces, si hay colegios o establecimientos educacionales que tienen esas condiciones y cumplen con todos los indicadores de calidad, ¿por qué no dejar abierta la posibilidad para que ellos puedan ser supervisados permanentemente por el Ministerio, pero no necesariamente transferidos a las LEP si es que se cumple con el objetivo final, que es la calidad de la educación? Y una tercera cosa, y con esto termino, que dice relación con el tema de la educación, o sea, con la evaluación docente, que yo he sido bien insistente en que estoy muy de acuerdo que sea una sola evaluación, pero que el hecho de que había una evaluación docente, por un lado, que tenía más que ver con la carrera funcionaria, y otra que dice relación con el tema de la calidad de la educación, ¿qué pasa con este proceso que va a ser uno solo y con alumnos, supongamos que profesores que rápidamente hacen carrera funcionaria y después quedan 30 años, ya terminamos todas las evaluaciones y quedamos ahí? Y el mundo va cambiando. O sea, si hay una carrera que absorbe el cambio del mundo, la tecnología, de la sociedad, es la educación. Por lo tanto, uno tiene que estar al día permanentemente. Ahora, hay personas que por naturaleza lo van a hacer, si los obligan o no los obligan, pero hay otros que no. Entonces, ¿cómo se van apropiando de la tecnología, del conocimiento, de la ciencia o de lo que vaya cambiando la sociedad de tal manera que nunca se pierdan de la actualización? Esa es la parte que al menos yo lo voy a hablar por mí, a mí me preocupa, que es como ese incentivo a permanentemente estar en un proceso de mejora continua, que es finalmente el sentido de la calidad de la educación. Eso solamente. Muy bien, muchísimas gracias, senadora. A ver, ministro, me doy la palabra. Quiero en primer lugar referirme al proyecto de ley CEP, porque sin ánimo de indisponer a nadie, pero nosotros nos llevamos una sorpresa, y creo que fue sorpresa para todos, cuando se retiraron las indicaciones, porque parte de esas indicaciones eran ni más ni menos que para gradualmente, porque tampoco se hacía de la noche a la mañana, por razones presupuestarias seguramente, pero cuando se retiran las indicaciones que permitían que los recursos CEP pudieran también llegar a las escuelas especiales, particularmente a las necesidades educativas especiales permanentes. Nosotros tuvimos un diálogo permanente y siempre muy correcto con el ministro Ávila, y la verdad que nuestra petición era no solo que fueran las permanentes, sino que también las necesidades educativas transitorias, y estábamos a la espera de esas indicaciones cuando simplemente se retiran. Entonces tengo que decirle, ministro, que de alguna manera nos sentimos bastante, no quiero usar una palabra fuerte, pero nos sentimos defraudados. Sí, eso puede ser una buena palabra. Mire, tanto así, ministro, que nosotros tomamos el acuerdo de pedir la audiencia al presidente de la República, porque entendíamos además que era una decisión que seguramente no fue solo de educación. Seguramente el ministro, conociendo cómo funciona el Estado, fue a hablar con la DIPRES. En la DIPRES le dijeron que no, y no solo le dijeron que no a lo que estábamos pidiendo como adicional, sino que además le dijeron, mire, hay que retirar lo que ya está. Y de verdad que nos quedamos en una situación imposible. Y lo asocio con esto que usted dice, mire, en la CEP hay muchos recursos emposados, y de hecho sabemos que los hay. Entonces, ¿cómo permitir que esos recursos de verdad vayan a educación? Nosotros todos conocemos colegios donde ya tienen llenas las bodegas con útiles deportivos, con útiles musicales, en fin. Entonces, flexibilizar las normas para que a lo mejor puedan contratar más personas, podamos apoyar más el ejercicio docente en aula, en fin. Son cosas realmente necesarias, más todavía si está la plata.
Entonces ahí nosotros quisiéramos una respuesta, cuanto más pronto, creo yo, mejor. Pues no sé si en esta ley corta que usted dice de financiamiento de la educación, de mejoramiento de la educación, usted lo tiene contemplado el uso de estos recursos. Y continuando con la ley CEP, yo me quiero referir a dos cosas bien específicas, pero que son muy importantes. Uno, que en el caso de la región de la Araucanía no me ha tocado verlo en otras regiones, pero en el caso de la región de la Araucanía le ha llegado a los alcaldes cobranzas de FAEP, de fondos que fueron rendidos. Sí. ¿Se acuerda que lo vimos en reunión especial con... No, y con la subsecretaria también, sí. Sí, por supuesto, sí. Pero se generó una mesa para que se resolviera eso. Sí, ¿No se ha resuelto? pero no está resuelto, ¿sí? No, pero la mesa está avanzando en esa resolución, Qué bueno, ¿no? ya. Pero que igual, para informarle al ministro de que... Sí, está muy bien, sí. Pero hay una mesa que está trabajando en eso. No, es verdad, sí, subsecretaria, yo soy el más reconocido de usted, porque usted se reunió con los alcaldes, en fin, y se instaló en la mesa, pero hay que resolverlo. Totalmente. Porque no es que le cobren saldos que ellos tengan en sus cuentas corrientes, en el fondo le están cobrando rendiciones que fueron objetadas, observadas, creo que del año 2016, ¿no? Algo así, del 2016 en adelante o del 2013 en adelante. O sea, están cobrando cosas bastante atrasadas que además los alcaldes van cambiando, nadie quiere responder por lo que hizo los alcaldes anteriores, en fin, yo creo que... Y además genera una inquietud en los municipios que ya tienen sus propios problemas de financiamiento. Y además el superintendente en una de las sesiones que tuvimos ya hace un par de meses atrás nos dijo que además iban a cobrar en las próximas semanas seguramente CEP, las rendiciones CEP observada, objetada, en fin. Entonces nosotros creemos que también eso hay que resolverlo. No se trata de dar por bueno cosas que probablemente se gastaron en materias completamente ajenas a la educación. Si ha habido delito, nosotros creemos que hay que actuar y proceder como tal. Pero yo creo que, o sea, no es que yo crea, nosotros creemos, aquí en la Comisión de Educación lo hemos conversado, que la gran mayoría usó las platas creyendo que lo estaba haciendo bien. Entonces, buscar soluciones ahí para dar seguridad, para dar tranquilidad, creo que ayudaría mucho. Una segunda materia que yo quería es respecto a la violencia, ya lo han señalado, pero respecto a la violencia en los establecimientos educacionales. Yo creo, ministro, creemos nosotros que aquí hay que reforzar fuertemente todo lo que dice relación con los encargados de convivencia escolar. En esto parece que hay un mundo enteramente distinto. Hay colegios más grandes seguramente que tienen un encargado, que en algunos casos es un psicólogo, en otros casos es un asistente social, en otros casos es un profesor. Pero probablemente ese sea el mejor de los casos, porque hay muchos otros en que simplemente al profesor que le quedaban 5 horas, 10 horas de estas horas no pedagógicas, entonces simplemente le han asignado esta tarea. Pero la situación de violencia se ha ido internalizando en los establecimientos, no solo en los emblemáticos, o sea, los emblemáticos es lo que aparece en la televisión, pero no solo en ellos, y es tan grave que necesitamos reforzar todo el trabajo que se puede hacer desde las direcciones de los colegios, y por supuesto de los encargados de convivencia. A nosotros nos tocó recibir hace un par de semanas atrás, cuando los profesores fueron al Congreso, una profesora de Carahue, nadie lo diría. El día antes, la profesora yendo a separar a 2 alumnas que se estaban golpeando en el establecimiento, terminaron golpeándola a ella. Y situaciones como esa nos ocurren porque también hay que decirlo, ministro, la droga se nos ha ido metiendo imperceptiblemente primero y ahora estamos realmente viviendo las consecuencias de no haberle puesto atajo a tiempo. Yo creo también, ministro, yo leo su exposición, la repaso, la reviso,
y aquí no tenemos desencuentro, no hay una pugna ideológica. No es que nos vamos a enfrentar los que pensamos de una manera versus los que piensan de otra. Al revés, o sea, lo que usted nos presenta hoy día permite plena colaboración, entusiasta colaboración para que saquemos la tarea adelante porque entendemos el desafío que hay. Yo quiero agregar solo dos cosas. Una, ¿dónde han sido los desencuentros en general con el Ministerio de Educación? Educación sexual a los niños. Yo quiero decirlo para que no... Yo por lo menos creo que nosotros tenemos que procurar que los niños tengan orientación sexual en las escuelas. Yo no le tengo temor a eso. El problema es que por tratarse de una materia que es extremadamente delicada, también tenemos que hacerlo de manera especial, integrando a la familia, conversando con la familia, sumando a la familia. Mire, a comienzo de año nosotros recibíamos una cantidad de denuncias y una cantidad de imágenes y supuestos textos. Eso hay que evitarlo, porque genera en las comunidades escolares un desconcierto, una molestia gigantesca, tremenda. Entonces, yo simplemente quería poner el punto y decir que seamos extraordinariamente cuidadosos. Yo creo que nuestros niños, nuestros adolescentes tienen que querer su cuerpo, tienen que conocer su cuerpo, tienen que respetar su cuerpo. Y yo creo que buenas clases, buenas orientaciones contribuirían mucho a ello, porque probablemente en muchos hogares no se habla de orientación sexual. Y lo que reciban en el colegio es todo lo que van a recibir probablemente. Y si eso está bien orientado, si eso está bien dirigido, si eso está bien hecho, si está profesionalmente hecho, yo creo que podemos evitar muchos males, podemos evitar muchas situaciones extraordinariamente difíciles, delitos incluso. Pero hay que hacerlo bien y en realidad ese es nuestro llamado. Y termino con... Mire, vengo de la educación pública. Yo estudié en el Instituto Comercial de Temuco y le tengo el mayor cariño y el mayor reconocimiento. Pero también nosotros tenemos aquí una educación particular subvencionada que los papás mayoritariamente la eligen para la educación de sus hijos. Y yo creo que ahí también hay debilidades. Estoy pensando, por ejemplo, en incertezas jurídicas respecto de sus inmuebles. Nosotros tenemos proyectos de ley aquí en la comisión que podríamos tramitarlos, no sé si van a contribuir la solución, si van a constituir solución, pero yo preferiría que lo trabajáramos en conjunto con el Ministerio, porque al final del día la educación sin apellidos es la gran herramienta de movilidad social. Bienvenidos todos los que quieran colaborar con el desarrollo educacional de nuestro país, con la educación de nuestros niños y de nuestros jóvenes, cumpliendo con las regulaciones que el Estado establece. Si eso no hay, eso está fuera de duda. Pero yo creo que darle certeza, darle mayor seguridad al sistema particular subvencionado, en lo que sea pertinente, creo que también debiera ser materia del Ministerio, de su gestión como ministro y también de nosotros como Comisión de Educación. Usted ve que aquí nos piden audiencia de todos los gremios, de todas las organizaciones, a todos los escuchamos, tratamos de ser un buen puente, porque naturalmente muchas veces las soluciones no las tenemos nosotros, pero creemos que la educación particular subvencionada cumple un rol en nuestro país, es un tremendo aporte en nuestro país. Eso no significa estar en contra de la educación pública, queremos una educación pública que sea de calidad, por supuesto que sí, pero también el desarrollo de la educación particular subvencionada permite que incluso el propio Estado concentre mayores recursos y mayores esfuerzos en la educación pública. Ahí me quedo, ministro. Muchas gracias. Le ofrecemos la palabra. Gracias, presidente. Son muchos temas, bien misceláneos por lo demás. No, yo comparto... No, sí, está bien, y tengo que ir haciéndome la costumbre, pero maravilloso. Ustedes no saben lo que me gusta el trabajo legislativo.
Solo que yo creo que obviamente por razones de la magnitud de la información que se está planteando, de las inquietudes que existen, yo preferiría quizás formular por escrito una respuesta a estos temas. Lo mismo vamos a hacer de hecho para la Comisión de Educación de la Cámara, que también, de hecho ni siquiera me alcanzó el tiempo para poder hablar, se acabó después de haber extendido el plazo además de funcionamiento de la comisión. Yo entiendo que educación siempre concita hartas pasiones, harta preocupación, no es nada más ni nada menos que el futuro del país. Por lo tanto, se comprende también desde allí y por eso que me interesa ser diligente y responder lo más preciso posible cada una de sus inquietudes. Quiero hacer algunas declaraciones de principio, presidente, que me parecen importantes y que están a lo largo de las distintas intervenciones. Lo primero es que nuestro compromiso irrestricto con la educación pública nunca ha supuesto, y esto yo lo digo a título de gobierno, pero también a título personal, nunca ha supuesto un perjuicio a la educación particular, ni una minusvaloración respecto al aporte que ésta ha hecho a lo largo de la historia de nuestro país. Yo creo en un sistema mixto y creo que es sano, es bueno para la convivencia democrática, para la expresión de distintos proyectos educativos, que el sistema tenga esa mixtura. Lo que no nos parece es que algunos sostenedores se vayan con los recursos o que los recursos no se inviertan en la educación de los niños, mejorar la infraestructura. Nosotros vimos casos en algún minuto donde esto era muy crítico en particular, pasaba muy a menudo de un día para otro ya el colegio desaparecía y los estudiantes quedaban flotando, los profesores, los asistentes de la educación quedaban flotando. Eso es lo que no nos puede pasar, como tampoco nos puede pasar, y esto no se trata de jugar al empate, pero tampoco nos puede pasar que los servicios locales tengan problemas en la implementación. Finalmente todos atienden a nuestros niños y niñas y la mayoría de las veces, tanto en el sector particular subvencionado como en el sector público, esos niños y niñas son todos iguales, que es una de las dificultades de nuestro sistema educativo, por cierto, a propósito de la inclusión, ¿no? Entonces, cuando me tocó ser subsecretario de Educación, yo tuve reuniones con los representantes de las asociaciones y de los distintos gremios de sostenedores, ¿no? La FIDE, que sé yo, el CONACEP. Tuvimos un diálogo bien nutrido, yo creo que lo vamos a retomar sin duda, es parte de lo que a nosotros nos interesa. Se sigue teniendo, por cierto, pero lo digo desde mi rol como ministro, porque yo también entiendo las preocupaciones que pueden existir, porque surgen a partir del hecho de que me nombrara a mí el presidente por mi militancia, de donde provengo, quizás, no sé. Mi invitación es un poco lo mismo que decía el senador, el presidente, al final. No hay grandes diferencias si uno pone el acento en los temas de fondo. Naturalmente vamos a tener diferencias, eso es evidente, pero si estas las procesamos a través del diálogo, del trabajo colaborativo, yo creo que no deberíamos tener grandes dificultades para avanzar. A mí me tocó ser asesor legislativo en el gobierno de la presidenta Bachelet II, donde conocía a muchos de ustedes, por cierto, y mi trabajo era precisamente generar acuerdos con los parlamentarios y particularmente los de oposición. Un tremendo trabajo que hicimos con María José Hoffman, con Romilio Gutiérrez, con Jaime Belolio, precisamente en esta misma dirección, ¿no? De buscar aproximaciones, de generar salida. Lo peor que nos puede pasar es que quedemos atrapados en las diferencias, que las vamos a tener y que es legítimo y que es propio de la democracia por lo demás. Tener las diferencias es sano, es bueno. Procesarlas es aún más sano todavía. Entonces, hay una primera cosa, y yo comparto lo que señalaba el senador Sangüesa, en el sentido de que nos falta dialogar harto para precisar mejor cuál va a ser la agenda, pero tampoco tenemos mucho tiempo, porque ¿cómo modulamos eso que usted señala, senador, a través de suyo, presidente, de la conversación que nos falta con los 17 meses que señala la senadora Proboste, que también lo señaló la senadora Aravena, que, comillas, ustedes sienten que se ha perdido? Yo no creo que sea así, por cierto, pero entiendo también los rezagos que tenemos en el sistema y las demandas y los desafíos que tiene el sistema. Entonces, si hay cosas que son urgentes, como reorientar el trabajo de la nueva educación pública, como abordar los temas de financiamiento, como ver los temas de convivencia escolar, son todos temas para antes de ayer. Entonces, tampoco siento que tengamos mucho espacio para destinarlo a conocernos y que sin duda eso es algo que va a ocurrir en el mismo proceso legislativo. Entonces,
yo no quiero cheque en blanco ni nada por el estilo, y sé que ustedes no lo entregarían y yo tampoco lo entregaría, pero sí creo que vamos a tener que buscar la forma en que esto ocurra en el menor plazo posible. Entendiendo el fondo de lo que señala, senador, a través suyo, presidente. Yo entiendo que tenemos que generar los espacios de confianza para que efectivamente podamos ir avanzando rápido y en bloque en la agenda legislativa. Yo diría que en general los ejes que tenemos señalados son los temas de fondo, o sea, ahí están los problemas del sistema hoy día, no hay que detenerse en diagnóstico, los diagnósticos están, no hay que detenerse en los marcos normativos que también ya están planteados en el debate legislativo. Lo que tenemos que hacer hoy día es mirar cómo le damos profundidad, cómo lo hacemos más expedito, más rápido. Se planteaba acá el tema del problema de la nueva educación pública. Nosotros queremos abordarla en el marco de la ley de presupuesto, algunos temas operativos que tienen espacio de resolución allí. Por otro lado, sabemos que la ley tiene que verse y reflexionarse mucho más en profundidad y que tiene que abordar temas mucho más estructurales. Por eso nosotros mismos partimos del reconocimiento de que es necesario intervenirla con alguna indicación robusta o con incluso, y no descartarla, una indicación sustitutiva. Lo que sí tengo claro es que no podemos echar pie atrás a la nueva educación pública, por un proceso que está en pleno desarrollo y quizá ahí vamos a tener matices que las tendremos que procesar como se procesan estos matices en estos espacios legislativos, ¿no? Yo creo que lo peor que nos puede pasar es terminar con 4 o 5 sistemas o subsistemas dentro del mismo sistema. Escolar me refiero. Ya tenemos administración delegada, tenemos educación municipalizada, la municipalizada administrada por corporación y otras por DAE, MODEM, servicios locales. O sea, lo que hay que hacer es justamente a propósito de algo que señalaba la senadora Proboste, a propósito de la educación inicial, y que viene escuchando lo mismo hace 6 años. Bueno, es justamente lo que se quiere resolver en educación inicial, es lo que queremos evitar que ocurra en educación escolar. Y finalmente tener 2 grandes núcleos, ¿no? Que es la educación particular subvencionada y la educación pública. La administración delegada tiene ese espacio extraño, ¿no? Pero claro, yo llamaría a la tranquilidad. Finalmente, hoy día existen mecanismos de intervención e incluso de cierre de establecimientos educacionales y no es muy distinto esto. Y ahí podremos tomar la decisión, se podrá tomar la decisión de que se incorporen a los servicios locales de los territorios, buscar distintas alternativas, pero cuando hay una afectación grave al servicio educativo es algo que nos debe preocupar, más allá de si son administración delegada, si son particulares subvencionados, si son municipales o servicios locales, es un problema de los niños y niñas. Entonces tenemos que tener respuesta frente a esos problemas. Y desde ahí, entonces, presidente, es que yo entiendo también que estos temas requieren de una revisión del esfuerzo presupuestario del país. Hoy día tuvimos una reunión precisamente en el comité político donde hablamos de la agenda de educación. Obviamente, porque soy ministro nuevo, me querían saber cuál es mi diagnóstico, cómo vamos a enfrentar esto para adelante. Y evidentemente que acá hay un tema estratégico para el gobierno. Y eso requiere también una mirada diferente de cómo hemos abordado esto hasta ahora. Entonces, sin comprometerme a un debate que aún no hemos iniciado, sino que estamos preparándonos para iniciarlo, evidentemente yo creo que aquí vamos a tener respuestas distintas a las que hemos tenido hasta ahora. Y eso es algo que tenemos que ir trabajando en conjunto. Nos vamos a encontrar además las comisiones de Hacienda, vamos a tener un trabajo ahí intercomisiones. Así que no quiero dilatar más bien el grueso de las preguntas que ustedes hicieron las vamos a responder por escrito para que sea más ordenado, no se nos quede nada, tengamos precisión en los datos que le entregamos. Así que nada más que agradecer, presidente, y a través suyo a la senadora, al senador, también a la senadora Proboste, y quedar a disposición. Yo quiero valorar el tono de la conversación, me parece que es el adecuado, el mismo tono hubo en la Comisión de Educación de la Cámara, con altura, porque si hay algo que yo creo que no debería estar sujeta a las tensiones, a este tipo de tensiones que vemos a nivel nacional, es precisamente el sector educativo. La educación requiere estabilidad, requiere acuerdos nacionales, requiere un diseño de largo plazo. Todos los países que han hecho algo importante en educación han tomado acuerdos nacionales que lo han sostenido por décadas. Los que no lo han hecho no han logrado consolidar sus resultados educativos. Entonces, frente a la evidencia que es muy contundente,
y como siempre miramos a Finlandia como referente. Finlandia tomó decisiones en los años 50 y recién se empezaron a mirar en los 80, digamos. Y se constituye en lo que se constituye hoy día como referente mundial en materia educativa, y creo que cuando la receta está aprobada, no sé si hay que inventar la rueda. Entonces, más bien es una invitación, y también me siento invitado por ustedes, y esa es la virtud que tiene esta conversación, a hacer ese camino juntos. Así que solo manifestar mi disposición, presidente. Muchas gracias. Muy bien, ministro. Muchísimas gracias. Quiero decir que nosotros hemos recibido ya hace algunos días un trabajo de la Biblioteca del Congreso Nacional sobre plan de reactivación educativa, que le vamos a dar también, le vamos a hacer llegar copia. Explica los casos de Japón y Países Bajos y lo aterriza en la situación de nuestro país. Es un muy buen trabajo. Yo quiero agradecer y felicitar a don Luis Castro, que está aquí con nosotros, de la Biblioteca del Congreso. Es un muy buen trabajo, y yo me atrevería a resumirlo en que los países, por lo menos los países que aquí se mencionan, Japón y los Países Bajos, han definido que la educación es vital para el desarrollo de sus países, y que frente a la pandemia y a los efectos de la pandemia también se requiere de ese mismo esfuerzo nacional, y han dotado a sus respectivos ministerios de educación de recursos adicionales para que puedan llevar adelante la tarea de reconstrucción educacional. Es un muy buen trabajo, e invito a conocerlo y a leerlo. Ministro, muchas gracias. Sabemos que tiene que cumplir otras tareas, así que mucho éxito, que le vaya muy bien. Gracias, subsecretaria, como siempre, bienvenida a esta comisión, y al asesor legislativo también muy bienvenido y muchas gracias. Y por haberse cumplido el propósito de la sesión, esta se levanta.